Bienvenidos electrodos. El video de hoy va a tratar sobre la corriente, sus tipos más importantes, cómo funcionan, en qué se emplean, entre otras cosas. Pero primero definamos qué es la corriente. La corriente es el flujo de electrones en un conductor. Necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor del circuito. Para esto se utiliza normalmente el cobre, ya que es un gran conductor eléctrico. Esto porque tiene un electrón libre que se puede mover a través del metal tan fácil que por eso es utilizado. Los electrones se mueven libremente a otros átomos al azar en todas direcciones, y esto no nos sirve para un circuito. El cobre está cubierto con una capa aislante, ya sea un cable o una placa. Un aislante es aquel que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Esto mantiene una barrera para que se queden los electrones dentro del conductor y lejos de nosotros. Para hacer funcionar los dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo del circuito. Entonces, colocamos componentes en el camino para que fluyan en ellos los electrones. Por ejemplo, un foco, los electrones pasan a través de él para generar luz y calor en el proceso. Para esto necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacer eso con voltaje. El voltaje es la fuerza de empuje. Entre más voltaje tengamos, más electrones van a fluir. Podemos medir el voltaje sin que tengan que fluir electrones. Pero para poder medir la corriente es necesario un flujo de electrones. No hay diferencia de voltaje en un conductor solo, ya que los electrones se mueven al azar, y este movimiento aleatorio no se considera una corriente. Pero si conectamos una pila de 9 volts, por ejemplo, ahora hay una diferencia de voltaje de 9 volts a través del cable, y esta diferencia es la que obliga a los electrones a fluir en la misma dirección. Al necesitar que muchos electrones fluyan, los cables y componentes solo pueden dejar pasar cierta cantidad de electrones, ya que, si se someten a una cantidad de electrones que no pueden soportar, estos se quemarán o explotarán en el proceso. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en la unidad de amperes o amperios, que se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, viene en los fusibles. Ahora veremos las dos teorías de cómo funciona la electricidad. La corriente convencional. Esta teoría dice que la electricidad fluye de positivo a negativo. Benjamin Franklin fue el que hizo esta teoría, ya que cuando empezó a experimentar con la electricidad, creía que algo fluía dentro de los materiales. Al realizar un experimento con un tubo de vidrio, vio que al frotarlo con un paño, parecía que acumulaba este fluido invisible en el tubo porque cuando alguien más lo tocaba recibía una pequeña descarga. Ahora conocemos este fenómeno como electricidad estática. Franklin asumió que el tubo estaba acumulando una cantidad excesiva de este fluido invisible. Así que consideró que este era el positivo ya que tenía una mayor cantidad de este fluido y que la persona que lo tocaba debía de tener menos de este fluido, por lo que se consideró que era negativo. Y así asumió que el fluido iba de positivo a negativo. Las fábricas no tardaron mucho en producir pilas basadas en su trabajo, y todavía utilizamos esta convención de nombres hasta la actualidad. Y esto se conoció como corriente convencional, porque es la teoría convencional de cómo funciona la electricidad. Sin embargo, a medida que evolucionó la ciencia y los experimentos se hicieron más precisos. Joseph Thomson descubrió que lo que se movía dentro del conductor era una partícula y esta la llamó electrón. También descubrió que estos se movían de negativo a positivo. Franklin no se dio cuenta que el paño estaba quitando electrones del vidrio, entonces, en realidad estaban fluyendo desde la persona al tubo. A la teoría de Thomson se le llamó flujo de electrones, porque pues es el flujo de electrones y explica lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, no importa realmente lo que se mueve alrededor del conductor o en qué dirección. Porque las ecuaciones que utilizamos en la ingeniería eléctrica no lo toman en cuenta, así que se siguen teniendo las mismas respuestas. También ya es un poco tarde para corregir este error y cambiar el nombre de las terminales en todas las pilas y baterías del mundo. Todos ignoraron eso y se sigue utilizando y enseñando la corriente convencional. Hay algunos libros que podrían mostrarles ambas teorías. Así que hay que recordar que siempre que hablemos de electricidad o diseñemos un circuito e incluso se mire un dibujo esquemático de un circuito, siempre nos vamos a referir a la corriente convencional, ya que siempre predomina el uso de esta. Solo hay que saber que en realidad los electrones fluyen de la manera opuesta. Ahora sí, pasemos a los dos tipos de corrientes fundamentales. Corriente continua. La corriente continua fue inventada por Alessandro Volta. Fue un físico italiano que en 1800 inventó la batería eléctrica, la cual brindó el primer flujo de corriente continua. La publicación de su obra marcó el inicio de la teoría de los circuitos eléctricos. Thomas Edison fue un inventor, científico y empresario estadounidense que en 1881 implementó utilizar la corriente continua para llevar energía a la ciudad, la cual lucía como un mejor modelo que era mucho más eficiente y potente que la dominante energía de vapor. ¿Pero qué es la corriente directa?
La corriente directa es aquella que no presenta variaciones y fluye en una sola dirección. Esta permanece constante en el tiempo. Esta la puedes encontrar abreviada como CD o DC. Se representa en las gráficas con una línea recta ya que no presenta variaciones respecto al tiempo y voltaje. Esta es utilizada en dispositivos como celulares, tabletas, computadoras, etc. Corriente alterna. La corriente alterna fue inventada por Nikola Tesla. Este era un ingeniero eléctrico, físico e inventor serbio. Considerado uno de los mayores genios de la humanidad y una mente sin igual. En abril de 1887 se abrió la Tesla Electric Company. A los pocos meses, Tesla estaba en condiciones de patentar su sistema polifásico de corriente alterna que, de hecho, eran 3 en aquel momento: monofásico, bifásico y trifásico. Y también diseñó los correspondientes generadores, motores, transformadores y controladores automáticos. Entre esa época pasó la famosa guerra de corrientes, que es un tema que les contaré en otro video. Ahora, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es aquella que cambia de dirección con respecto al tiempo. Significa que pasa de dirección positiva a negativa constantemente. La puedes encontrar abreviada en K o AC. Se representa en las gráficas con una onda oscilante por los cambios de dirección que presenta respecto al tiempo y voltaje. Este tipo de corriente es la que se emplea en los hogares para accionar el aire acondicionado, refrigerador, lavadora, etc. Bueno, electrodos, este fue el video de hoy. Espero les haya funcionado y aprendieran algo nuevo. En videos futuros les voy a contar más a fondo la historia de Edison y Tesla y la tan famosa disputa entre ellos. Denle me gusta, suscríbanse y hasta la próxima, electrodos.